Buenos días, alumnos. Buenos días. ¿Por qué que son dulces salados? Muy bien, alumnos, vamos a empezar la clase. Buen día a todos nuevamente, a los que han entrado, ¿ya?
Vamos a empezar la clase, ¿no? Vamos a continuar con lo que en la clase 9, ¿no? Que empezamos a ver la ecuación cuadrática de segundo grado. En la clase 9, ¿no? Vimos la ecuación cuadrática cuando no tenía a este término, ¿no? X por Y, cuando esto era 0, ¿no? Entonces en la clase 9 vimos el caso de esta ecuación cuadrática cuando el b era 0, cuando esto de aquí no aparecía. Y dijimos, ¿no? Que esta ecuación, ¿qué cosa representa? Representa una cónica, ¿no? Entonces puede ser elipse, parábolas, circunferencia, hipérbola, ¿no? Inclusive las degeneradas, ¿no? Pero la característica que tenían eran que su eje focal eran o bien horizontales o bien verticales, por lo tanto eran fáciles de dibujar, ¿no? Y fáciles de identificar quiénes eran sus elementos. Cuando eran horizontales o verticales los ejes focales, dijimos, ¿no? Ya vimos que eso es fácil de tratar, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es el caso general, ¿no? De una cónica cualquiera, ¿no? Y eso de ahí se obtiene, ¿no? Considerando justamente esto que es la ecuación general de una ecuación cuadrática en dos variables, ¿no? O sea, aquí puede contener incluso el término x por y, ¿ya? Entonces, para lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Nos van a dar a nosotros así una ecuación donde aparece el término x por y. Entonces, así a simple vista, pues no vamos a poder dibujarlo, ¿no es cierto? No se va a poder dibujar. Entonces, lo que se va a hacer es hacer una rotación para escribir esta misma ecuación en otro sistema de coordenadas, donde ahora sí los ejes horizontales sean, perdón, los ejes focales sean horizontales y verticales. Entonces, lo que se va a hacer, ¿no? Es un cambio precisamente de variables o cambio de coordenadas, que en este caso no es otra cosa que una rotación. Este cambio de variable de coordenadas, ¿no? Que es una rotación, que ya vimos la clase pasada, ¿no? Una rotación de un ángulo, donde este ángulo va a encontrarse en el primer cuadrante, ¿ya? O sea, mayor que 0 y menor que pi medios. Y estas son las ecuaciones que me permiten precisamente pasar del sistema x por y, xy a u por b, no sé, algo así, ¿no? Tenemos aquí el sistema x por y, vamos a borrar esto de acá, xy. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una rotación de un cierto ángulo, ¿no? Rotación en sentido antihorario. Y en este nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Ahora las coordenadas van a aparecer en términos de x, y. ¿Ya? Entonces, el cambio de coordenadas, o sea, cómo pasar de un sistema a otro, es precisamente estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones me permiten expresar algo que está en el sistema x, y en algo que está en el sistema u, b y recíprocamente, no me permiten pasar de un sistema a otro. Entonces la idea va a ser la siguiente, ¿no? Hacer una rotación. Entonces considero este cambio de coordenadas y reemplazar acá, ¿no? En vez de poner x pongo esta cantidad, en vez de poner y pongo esta cantidad. Lo reemplazamos y operamos, y al reemplazar y operar, ¿no? Ahora van a quedar estas variables u y b, ¿no? Te va a quedar una ecuación de este modo. Pero donde ahora la característica es que precisamente con eso que se ha colocado, esto de aquí se va a hacer 0. Esto de aquí va a desaparecer. Eso de ahí es 0.
O sea, la ecuación va a quedar de este modo. Y al quedar de este modo, pero ahora en u, b, ¿no? Estamos en u, b. Y esto en x, y. Y esta es la misma, pero en u, b. Entonces, al quedar de este modo, no contener el u por b, ¿qué sabemos? Entonces, esto de acá, esta ecuación va a ser una cónica donde los ejes focales van a ser paralelos al eje u o paralelos al eje v. ¿Ya? Justamente porque no va a contener el término u por b. Entonces, en este en este sistema de coordenadas, va a ser fácil dibujar esta cónica. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a poder dibujarla. Entonces, ese va a ser, digamos, eso es lo que vamos a hacer para poder dibujar, ¿no? Esta cónica que nos están dando. Entonces, aquí no la voy a poder dibujar, pero en u, b sí la voy a poder dibujar, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta cónica sea algo así, ¿no? Una parábola, digamos. Entonces, en x, y, donde este está siendo el eje focal, ¿no? No voy a poder dibujarlo, ¿no? Pero si hago una rotación en el nuevo sistema de coordenadas u, b, el eje focal, ¿cómo está haciendo? Está haciendo el que es, digamos, el horizontal, ¿no? Entonces, en este sistema u, b ya se va a poder dibujar esto de acá, ¿no? Bien, entonces lo que estaría faltando acá, ¿no? Es cómo encontrar este teta que aparecen en esas dos ecuaciones, ¿no? Y esto se va a obtener de los coeficientes que están apareciendo, en este caso de A, B y C. Entonces, esto hay que saberlo de cabeza, estas dos ecuaciones, ¿no? No se va a estar deduciendo, ¿ya? Lo que tú vas a deducir es quién es este teta, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentras ese teta? ¿No? Ese teta se encuentra del siguiente modo. En el caso de que A sea igual a C, ese ángulo va a ser pi cuartos. Y en el caso de que A sea diferente de C, ese ángulo se va a encontrar con esta formulita, ¿no? La tangente del doble es precisamente B sobre A menos C. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque como estos son diferentes, este denominador no es cero. Entonces, esto está bien escrito. Muy bien. Pero como aquí, miren, en las formulitas de paso que nosotros al final de cuentas es lo que vamos a usar, ¿no? En las formulitas de paso, lo que vamos a usar son estas dos ecuaciones. Entonces, lo que aparece es el ángulo teta, ¿no? Precisamente el coseno y el seno, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es pasar, ¿no? Este ángulo doble a un ángulo simple. Para eso usamos la fórmula de la tangente del doble, ¿no? Que es precisamente esta igualdad, que la tangente de 2 teta es esto de acá, este cociente. Y aquí aparece la tangente de teta, que es lo que estamos necesitando. Entonces aquí te queda una constante, ¿no? B sobre A sobre C es una constante, por ejemplo, digamos 1, todo, ¿no? Entonces te va a quedar pasando de un lado a otro, te va a quedar una ecuación cuadrática en tangente. Y van a salir dos valores posiblemente para la tangente. Y ahí es donde se va a usar que el ángulo que estamos considerando está en el primer cuadrante. Entonces la tangente va a ser positiva. Entonces de los valores que salgan, yo voy a escoger el positivo, ¿ya? Entonces ese va a ser el modo, digamos, de trabajar. Estas ecuaciones ya hay que saberlas, ¿no? Esto hay que saberlo de cabeza, hay que conocerlo, y para hallar el teta, que es lo que está faltando, ahí sí pues, nosotros ¿qué vamos a usar? Estos coeficientes que van a ser datos, A, B y C. Si son iguales A y C, la rotación es 45. Si son diferentes, uso la tangente de 2 teta, que es B sobre A menos C. Y usando, ¿no? Siempre esto de acá, teniendo presente que la rotación que yo voy a usar es un ángulo que es mayor que cero y menor que pi medios, entonces la tangente debe ser positiva, ¿ya? Por ejemplo, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro, no?
Es mejor que hablen. Buen día, los que están entrando recién. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo siguiente, dicen, tenemos esta ecuación cuadrática, ¿no? Tiene el término x, y. ¿Ya? Entonces esto debe representar una cónica con ejes focales oblicuos, ¿no? Porque tiene al término x por y. Entonces así como está, no vamos a poder dibujarla, ¿no? Pero entonces lo que se va a hacer es llevarlo a otras variables o a otro sistema de coordenadas mediante una rotación, de tal modo que en el nuevo sistema de coordenadas que le estamos llamando u, b, sí podamos dibujar esta cónica. ¿Ya? Entonces, para hallar ese cambio de coordenadas, ¿no? Lo único que necesitamos es el angulito, ¿no? En este caso, tenemos que A es 4, que B es 4 y que C es 1. Estamos en el caso de que A es diferente de C. Y cuando A es diferente de C, usamos la fórmula de la tangente del doble. Tangente del doble no es B sobre A menos C. Entonces la tangente del doble es 4 tercios. ¿Ya? Y para eso, como queremos en la fórmula, no nada más el ángulo, usamos esta identidad, ¿no? Y de aquí pues me va a quedar una ecuación, ¿no? Pasando, multiplicando en aspa y todo eso, ¿no? Una ecuación cuadrática en la tangente. De ahí me van a salir dos valores, ¿no? O puede ser un medio, o puede ser menos 2. Pero para eso recordamos, ¿no? Que la tangente es un ángulo, perdón, el ángulo va a estar en el primer cuadrante, entonces este va a ser el valor que va a tener la tangente. ¿Ya? Y en las ecuaciones de paso, ¿no? Las ecuaciones de paso de un sistema a otro, lo que aparece es el seno y coseno, ¿no? Entonces eso lo tenemos, ¿no? De trigonometría, ¿no? Aquí ubicamos un triángulo rectángulo, ¿no? Tangente, un medio, entonces esto de acá tiene que ser raíz de 5, ¿no? De ahí saldría, pues, entonces, que el seno, ¿quién vendría a ser, no? 1 sobre raíz de 5, y el coseno, 2 sobre raíz de 5. Entonces ya tenemos los dos valores. Y eso es lo que va a aparecer en las ecuaciones, ¿no? Eso es lo que va a aparecer al final en las ecuaciones. Las ecuaciones no como son, es x o seno de teta, que está acá, por u menos seno de teta, que es esto, por b. Y igual seno de teta por u más coseno de teta por b. Entonces ya tengo, estas son las ecuaciones que me van a permitir pasar del sistema XY al sistema V. ¿No? Entonces, lo que hacemos ahora es, en esta ecuación que me dan, en esta ecuación, vamos a reemplazar esto, ¿no? En vez de poner X pongo esta diferencia, y en vez de poner Y pongo esta suma. Reemplazo acá, y operando voy a llegar a esta expresión acá, ¿no? Que es una ecuación cuadrática, pero ya no tiene el término, ¿ves? U por B. Entonces, esto es una cónica con eje focal que va a ser paralelo al eje U o paralelo al eje B. ¿Ya? Y en este caso, ¿no? Como es cuadrática en una variable y lineal en la otra, esto debe ser una parábola, ¿no? Entonces, escribimos esto en su forma, ¿no? De la ecuación estándar. Le damos forma, nada más pasamos de un lugar a otro. Despejo, esto pasa al otro lado, ¿no? Y operando, dando forma, se va a llegar a esta expresión. ¿Ya? A esta expresión. Entonces de ahí tendríamos, ¿no? El vértice, ¿no? El vértice precisamente es esta componente y aquí el 0, ¿no? El vértice sería 0, como es con más, el negativo de este valor. Ya tenemos el vértice. Pero ese es el vértice aquí, ¿no? En este sistema de coordenadas.
para determinar las coordenadas del vértice en X, Y, se usa precisamente estas ecuaciones, estas de acá. Entonces, ¿qué es lo que haría, no? Yo quiero ver cómo se escribe el punto 0, menos este valor en X, Y. Entonces aquí, ¿no? Reemplazamos, en vez de poner U pongo 0, acá 0, y en vez de poner B, pongo este valor, acá y acá. ¿No? Entonces de ahí te saldrían, ¿no? Las componentes del vértice, ¿no? en X, Y, que es lo que está hecho acá, ¿no? Se ha reemplazado. ¿Ya? Bien. Entonces esto va a ser el vértice, ¿no? En el sistema X, Y, que es lo que estaba pidiendo acá, ¿no? Me pedían, ¿no? Identifique la curva está haciendo una parábola, ¿no? Tenemos eso de ahí, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos otra cónica donde también tiene el término X por Y. Y me dicen que la longitud del lado recto mide 4 unidades. La longitud del lado recto es la misma que la fórmula que en la longitud del lado recto de la elipse, ¿no? Entonces aquí es 2p cuadrado sobre a. Entonces me están diciendo que esto mide 4 unidades, ¿no? Aunque acá debe ser 8, ¿ya? Entonces la longitud del lado recto mide 8 unidades. Entonces con eso me piden hallar el valor de f. Aquí la verdad van a haber dos valores, ¿no? Entonces lo correcto debería ser hallar los posibles valores de f, ¿no? Dos valores de f. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la rotación, ¿no? Y para eso usamos los coeficientes que aparecen acá, ¿no? El a sería 22, el b sería 20 raíz de 3 y el c sería el 2. Como a es diferente de c, lo que se va a usar es la tangente del ángulo doble, la formulita. Esa es la tangente del ángulo doble que da esto, quiere decir que tangente tiene este valor. Como quiero el ángulo θ nada más, aquí uso esta identidad. La tangente del doble es esto. Aquí opero, multiplico en aspi todo, me queda esta ecuación cuadrática. De ahí salen estos dos valores. Y de nuevo, ¿no? Como el ángulo está en el primer cuadrante, pues el valor que voy a escoger es el 1 sobre raíz de 3. ¿Ah? Bien, entonces eso quiere decir, ¿no? Que si yo ubico acá un triángulo rectángulo, con este ángulo que es θ, esto de aquí es 1, esto de aquí es raíz de 3, esto tiene que ser 2. ¿Ah? Entonces, ¿qué tendría? Que el seno de este ángulo, ¿qué cosa va a ser? Un medio. Y el coseno de este ángulo va a ser raíz de 3 sobre 2. Por acá. ¿Ya? Tenemos eso. Y ahora nada más quedaría reemplazar en las fórmulas, ¿no? En las fórmulas ya se supone que nosotros ya la tenemos en mente, ¿no? Que dice la primera es x igual al coseno del ángulo que es esto por u menos el seno del ángulo que es un medio por b.
y igual al seno, que es 1/2 por u, más el coseno, que es esto por b. Estas son las ecuaciones, estas dos. ¿Ah? Bien, ahora para ver cómo queda la expresión, ¿no? Reemplazamos esto en la ecuación original, ¿no? En esta ecuación que me están dando acá, ¿no? En esta ecuación reemplazamos x y y por por estas relaciones. Entonces, reemplazando y operando, te va a quedar esto de acá. Entonces, como se puede ver ya, y esto es en el nuevo sistema, ¿no? En u, b. Como se puede ver, ¿no? Esto vendría a ser una cónica, ya cuyos ejes focales son paralelos al eje U, al B, ¿no? O sea, son cónicas que se pueden identificar, que se pueden dibujar, ¿no? Pero ahora, paralelo a qué eje va a ser, eso va a depender del signo que tenga el F, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que el F sea positivo, si el F es positivo, voy a borrarle acá esto, yo paso a dividir, ¿no? Para darle la forma, aquí tiene que quedar siempre 1, ¿no? Entonces paso a dividir y quedaría esta expresión. Y si el F es positivo, entonces esto vendría a ser el A cuadrado, porque es positivo, ¿no? Y este F sobre 8 vendría a ser el B cuadrado, ¿no? Y como el minuendo es justamente el U, quiere decir que el eje focal va a ser el eje U, ¿no? Pues ya aquí el centro, ¿cuál es es el 0, 0, ¿no? Entonces el eje focal va a ser el eje U, ¿ya? ¿Qué se tiene acá, no? El centro es el 0, 0, el eje focal es el eje U, y A y B cuadrado tienen estas relaciones, ¿no? Y ahora el lado recto mide 8, ¿no? Por eso le dije pónganle 8 al enunciado. Entonces, como el lado recto mide 8, pues de aquí va a salir que F vale ese valor, ¿no? Pues nada más sería reemplazando, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es reemplazamos, ¿no? Pondríamos, ¿no? Por ejemplo, 2 por b cuadrado, pero b cuadrado, ¿qué cosa es? F sobre 8, ¿no? F sobre 8 por 1 sobre A. ¿A qué cosa es? A es esta raíz. Entonces, la inversa de A sería raíz de 32 entre F. ¿No? Y todo esto de acá es igual a 8. Entonces, operando esto, es que te sale, ¿no? Que F va a salir 32. Entonces ya tendrías el valor de F en el caso, ¿no? De que el F fuese positivo. Y si el F fuese negativo, ¿no? Si el F fuese negativo, ¿no? ¿Cuál sería el denominador de U? Sería F sobre 32, ¿no? Y si el F es negativo, esto es negativo. Entonces, esto no puede ser algo al cuadrado, ¿no? Aparece en una hipérbola, los denominadores, ¿quiénes son? A cuadrado y B cuadrado, o sea, los denominadores tienen que ser valores positivos, ¿no? Porque son cosas al cuadrado. Entonces, pues esto no puede ser, y esto tampoco, ¿no? Porque son negativos. Entonces, lo que hay que hacer es darle forma, ¿no? Entonces daríamos forma nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, es lo mismo que poner, no se va a alterar, ¿no? Si yo pongo más y menos, ¿no? Porque la regla de los signos. Y esto tampoco no se alteraría si yo pusiese menos y menos. ¿Ya? Entonces ahí como está, menos f sobre 8 ahora sí es positivo. Y esto de acá también es positivo. Entonces, esto ya tiene la forma, ¿no? De una hipérbola, ¿no? Esto sería sino b cuadrado
sobre a cuadrado menos u cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Precisamente porque siempre tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, puesto de esta forma, esto es negativo y esto también. Y ahí está el menos de la diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando es negativo, ¿qué tendríamos? Que el a cuadrado sería menos f sobre 8. ¿Ya? Aquí es lo que ha hecho, no ha dado forma. ¿Ve? Esto de aquí, lo he puesto acá, y por este menos, queda esto de acá. Entonces, menos f sobre 8, esto va a ser el a cuadrado. ¿Eh? Y esto de acá vendría a ser el b cuadrado. Ahora de nuevo la condición que el lado recto mide 8 y reemplazo aquí, ¿no? B cuadrado lo reemplazo por menos f sobre 32 y 1 sobre a lo reemplazo, ¿no? Por este valor. Y eso es 8. Operando de ahí te sale el valor de f de acá. Entonces habrían dos soluciones, ¿no? Para ese problema, ¿no? Porque no te dicen el signo de f, ¿no? Entonces dependiendo del signo de f, la hipérbola, ¿no? Puede tener diferentes ejes focales, ¿no? Esos serían los valores de f. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden hablar mejor? ¿Todo está bien? Sí, dígame, ¿cuál es la pregunta? Lo último, de la al cuadrado. Bueno, pues es mejor que hablen porque a veces cuando escriben así es un poco más difícil para mí darse cuenta, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, yo voy a ver si a chutar aquí, supongo lo último que estoy en este caso, ¿no? Entonces cuando el f es negativo, ¿no? Tenemos acá esta expresión. ¿Cómo estaría quedando esta? Esta es nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación no está cambiando, ¿no? Entonces, cuando el f es negativo, si esto es negativo, ¿cómo estaría quedando esta expresión? Aquí ya no, cuando es negativo no podemos decir que el eje focal es el eje V, por ejemplo, ¿no? Porque si el eje focal es el eje V, aquí, ¿no? Aquí tendría que ser a cuadrado. Esto tendría que ser positivo. Y esto no es positivo, ¿no? Si estoy en este caso, porque sería, ¿no? F sobre 32 va a ser negativo. Entonces no es positivo. Entonces no es paralelo, o sea, no es el eje V el eje focal. Entonces tengo que ver cuál es el denominador correcto, ¿no? Entonces para eso es que se hace este acomodo, ¿no? U sobre esto de acá es lo mismo que escribir, ¿no? La regla de los signos, menos entre menos es más, ¿no? Pues menos entre menos. Y ahora al ponerlo así, menos f sobre 32 ya es positivo, ¿no? Entonces esta cantidad que está apareciendo aquí, esto sí puede ser b cuadrado. Y para esto de acá, ¿no? Este menos, yo lo puedo poner aquí abajo y es lo mismo, ¿no? Y al ponerlo así, esto ya es positivo. O sea, esto sí puede ser el a cuadrado. ¿Ya? Entonces, sí tendría la forma de una hipérbola, ¿no? Porque sería b cuadrado sobre a cuadrado, porque ahí ya este denominador es positivo, y aquí sería u cuadrado sobre esto, y ahí sí es un denominador positivo, ¿no? Entonces, ahora esto que me dice, ¿no? Que el eje focal va a ser el eje V. ¿Ya? Eso es lo que se da forma ahí al cuadrado, ¿no? Eso es lo que dice en la última parte. Y después, ¿no? De ahí nada más para hallar el valor de f, que es lo que están pidiendo en este caso,
Una vez que ya identificaste, ¿no?, quién es A cuadrado y quién es B cuadrado, nada más reemplazar, ¿no? Porque esto es dato. Esto tú tienes de dato. Entonces solo ahora reemplaza, en vez de poner B cuadrado, pones esto, que es lo que está poniendo acá. Y en vez de poner A, pondría la raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces 1 sobre A sería este valor. Superando todo esto es 8 y de ahí sale que F es este valor negativo, ¿ya? Entonces siempre acuérdense que los denominadores, ¿no?, los denominadores que van en la hipérbola, elipse, todo son cosas al cuadrado, ¿no? Entonces tienen que ser positivas, ¿no? Todos los denominadores tienen que ser positivos, ¿ya? Entonces yo tengo que colocar la diferencia de modo, ¿no?, que los denominadores que están apareciendo sean positivos, ¿no? Si no lo está, hay que darle forma, ¿no? Entonces es lo que se ha visto. ¿Está claro, no? Ok. Entonces, todo aquí es bien algebraico, ¿no? O sea, es que manipular, ¿no? Pero hay que tener un poco de cuidado cuando se hace reemplazar, ¿no? Porque ahí al momento de operar, ¿no?, uno suele equivocarse y en algún signo o algo, ¿no?, cuando se hace el reemplazo. Ahí hay que esa parte hacerle un poco más despacio de repente. Entonces aquí tenemos un elixir, ¿no? Ya me están dando su ecuación. Pero su ecuación, miren, me la dan en el sistema XY. Como está apareciendo este término X por Y, quiere decir que su eje focal pues va a ser oblicuo, ¿ya? Además me dan de dato sus vértices, ya los conozco. Con eso me piden hallar el valor de este parámetro, la ecuación del eje focal en el sistema X, Y. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a determinar este parámetro. Como los vértices, ¿no?, están en el elixir, ¿no? Los vértices están en el elixir, entonces estos puntos deben verificar esta ecuación. Entonces, por ejemplo, reemplazo este para ordenado acá. En vez de poner X pongo menos raíz de 5. En vez de poner Y pongo raíz de 15. Entonces, operando acá, me sale que el valor de alfa es esto. O sea, alfa es 1. Quiere decir que esta ecuación es esta de aquí, ¿no? Bien, y eso lo tenía que hacer, ¿no? Porque para hacer la rotación precisamente necesito estos tres coeficientes, ¿no? Eso quiere decir entonces que A va a ser 2, que B va a ser raíz de 3 y que C va a ser 1. Como estoy en el caso de que A es diferente de C, uso la fórmula de la tangente del ángulo doble. B sobre A menos C. Esta es la tangente del ángulo doble. Como yo quiero el ángulo θ, usamos nuestra identidad, esta formulita. Entonces aquí me va a quedar una ecuación cuadrática en θ, me van a salir estos dos valores posibles para la tangente. Entonces recordando, ¿no?, que θ está en el primer cuadrante, ¿no?, que es menor que pi medios, mayor que 0, su tangente entonces tiene que ser como positiva, ¿no? Entonces al ser positiva, quiere decir que la tangente va a tener que ser este valor, ¿no? Y en la fórmula lo que va a aparecer es el seno y el coseno de ese ángulo, ¿no? Entonces usamos identidades trigonométricas. Si este es el ángulo, si la tangente es 1 sobre raíz de 3, no estaríamos en este caso. Entonces incluso este triángulo es notable, ¿no? Esto de aquí sería 2. Si este θ sería cuánto, pi sextos, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero no necesitamos eso, solo necesitamos las relaciones trigonométricas, ¿no? El seno y el coseno. ¿Cuál sería el seno de este ángulo? Sería, ¿no?, un medio, eso que está acá. Y el coseno de este ángulo, raíz de 3 medios, ¿no?, que es lo que está acá.
Entonces eso es lo que está apareciendo ahí. Y ahora nada más reemplazamos en las ecuaciones que ya tenemos que tenerla en mente siempre, ¿no? Las ecuaciones de paso, que son x igual coseno de teta, que es esto, por u, menos seno de teta, que es 1/2 por b. Y igual seno de teta por u, más coseno de teta por b. Entonces, estas son las ecuaciones para pasar del sistema XY al sistema UV. Reemplazamos, ¿no?, eso en esta ecuación. Y se obtiene esto, ¿no? Operando voy a llegar a esta cantidad. Y esto de aquí ya es una cónica, ¿no?, que es fácil de identificar, ¿no? En este caso, como es una suma, estamos con una elipse, ¿no? Una elipse, y para la elipse, ¿cómo me doy cuenta de quién es el eje focal, no? Miro los denominadores, ¿no? Como el mayor acá es 20, ¿no? Esto de aquí viene a ser mi a cuadrado. Y esto de aquí, el menor, es b cuadrado. Y es más, ¿no? Como aquí el denominador es mayor a 20, quiere decir que el eje focal va a ser el eje V. Este es el eje focal, ese eje. ¿Ya? Pero ¿cuál es la ecuación de este eje? Va a ser la ecuación del eje V, va a ser U igual a 0. ¿No? Es así cuando tú tenías, ¿no?, en el sistema X, Y. ¿Cuál es la ecuación del eje Y? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Es la recta X igual a 0. ¿Cuál sería la ecuación del eje V? Es U igual a 0. Bien, entonces, reemplazando ese valor en las ecuaciones que tenemos, ¿ya?, ecuaciones que están por acá, estas ecuaciones, reemplazas que U sea 0, aquí, entonces vas a tener estas relaciones, ¿no? Que X es esto y que Y es esto. Y luego, igualando, despejamos de aquí B, B sería menos 2X, despejamos de aquí B, sería 2 sobre raíz de 3Y, y lo igualamos. Entonces, me queda esta ecuación de esta recta. O sea, esta es la ecuación en U, B, y esta es la ecuación de la misma recta, pero ahora en el sistema X, Y. Entonces, esta sería la ecuación del eje focal en el sistema X, Y. Sería eso. ¿Preguntas? ¿Quieren hablar? ¿Sigue? ¿Pregunta sí o quedó claro? Repetir la parte que... ¿Puedo repetir la parte? ¿Cuál parte? El vértice. El vértice. Vértice aquí no hay. ¿Vértice? Pero aquí no hay vértice. ¿Qué me quiere decir él? Ah, la del ejemplo 1. Ya. Bueno, primero, para eso que acabo de hacer, sí está claro, ¿no? Bien, entonces en esa pregunta está claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Bien, entonces en esta ecuación que están en X, Y, he hecho el mismo proceso usando B y C. Nos salió que el seno del ángulo teta y el coseno tienen estos valores. Entonces las ecuaciones
Estas van a ser las ecuaciones que permiten pasar de un sistema a otro. Estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces lo que hago, hacemos acá, hemos visto que esa ecuación de arriba, vista en el sistema U, B, es esta de acá. Que es la ecuación de una parábola, ¿no? Y el vértice, estoy en este eje, en este sistema de coordenadas, ¿no? En U, B. El vértice sería, ¿no? 0, el negativo de esto. Es la ecuación del vértice. ¿Ya? Entonces, quiere decir que en este caso el par ordenado es que U es 0 y que B pequeño es esta fracción de acá. Pero ahora queremos ese mismo vértice, pero ahora en X, Y. Y para eso usamos estas relaciones, ¿no? O sea, cuando U vale 0 y cuando B vale este valor, entonces, ¿cómo se ve ese punto en X, Y? Ahí he usado estas condiciones de acá. Entonces, ¿en qué se convierte el X cuando U y B tienen estos valores? Entonces reemplazo, ¿no? U aquí sería 0, B reemplazo por este valor, que es lo que he hecho acá. Entonces el X se convierte aquí en 4/5. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué sería ahora el Y, ¿no? Reemplazamos. El U es 0, entonces es 0, más 2/5 de B. Y el B también lo reemplazo. Superando quedaría este valor. Entonces, el punto 0, menos esta fracción es igual, ¿no?, al par ordenado 4/5, menos 8/5. Y este es el vértice en el sistema X, Y. ¿Ah? Entonces eso es el modo de pasar de un sistema a otro, ¿no? Es simplemente usar esas ecuaciones que están apareciendo ahí. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a hacer un descanso y continuamos, ¿ya? Mendoza, sí, dígame. No es menos 4 raíz de 5. Ah, sí, es posible que ahí se haya equivocado en, en las cuentas, ¿no? El que ha escrito acá. No le presté importancia acá a esta parte, pero sí, sí me parece que aquí hay incluso aquí hay un error, ¿no? Porque esto de acá, que estaría quedando, ¿no? Si tú esto de aquí operas, tenemos con medios, aquí te quedaría, ¿no? Menos 4 sobre raíz de 5, ¿no? Entonces aquí es otro las coordenadas, ¿no? Aquí es fácil de darse cuenta, ¿no? Que esta división es otra, no es este valor, ¿no? Debería de quedar, y aquí quedaría 4 sobre raíz de 5, entonces el vértice sería 0, 4 sobre raíz de 5, ¿no? Hasta acá, pero sí es esto, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? ¿Cuál era su pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, sí queda, solo que no lo ha simplificado, ¿no? Aquí cómo ha hecho, en todo lo ha mantenido. Bueno, está operando de más, no debe poner 4 raíz de 5 nomás, ¿no? Lo ha dejado. Sí, pero es eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces hay un descanso y ahí continuamos, ¿ya?
que raíz de 5 quede en el denominador. A raíz de 5 puedes dejarlo en el denominador, ¿no? O sea, no tiene por qué, o sea, uno a veces quiere racionalizar, ¿no? El cual ese problema se puede quedar así, ¿no? No hay un modo, es lo mismo decir, por ejemplo, 1 sobre raíz de 2. Si me ponen como respuesta 1 sobre raíz de 2 o como respuesta raíz de 2 sobre 2 es lo mismo, ¿no? A menos que la pregunta te diga explícitamente, ¿no? Cómo debes colocar la respuesta, ¿no? Pero si no dice nada, si es lo mismo, no hay ningún problema, ¿no? Que lo dejes la raíz abajo o lo racionalices, ¿no? Porque es lo mismo al final, ¿no? Y en la pregunta no te he especificado nada, ¿no? Entonces basta que llegues a lo que está pidiendo, ¿ya? Ok.
En alumnos vamos a continuar. Aquí han estado, veo que han estado preguntando algo. A ver, si aquí hay error, ¿no? Aquí al operar, ¿no? No es este punto, ¿no? Aquí debería quedar 4 raíz de 5, ¿no? Y con el vértice va a ser menos, ¿no? Pero ya ahí hay que cambiarle eso aquí al procedimiento, ¿no? Pero lo demás, la idea de la solución, de lo que se ha hecho, no todo está correcto, ¿no? Aquí hay error en el vértice, no en la operación de acá. ¿No? Muy bien. Otra consulta. Otra pregunta. Voy a continuar. Ok. Entonces vamos acá. Vamos aquí a ver lo siguiente, ¿no? A continuar con la parte de la evaluación. Ok. Bien. Entonces ahí están viendo. Vamos a ver algunos ejemplos de aquí, de los ejercicios que están propuestos, ¿ya? Me dicen acá que tengo un sistema de coordenadas, me dan la ecuación y lo roto un ángulo θ, ¿no? En sentido antihorario, de tal modo que en el nuevo sistema de coordenadas ya no va a tener este producto cruzado, ¿no? Y me preguntan así varias las ecuaciones de rotación, ¿no? Las coordenadas de los focos en ambos sistemas de coordenadas y el eje focal, ¿ya? Vamos aquí a ver. Lo pongo aquí abajo. Entonces tenemos eso, ¿no? En la pregunta 1, ¿no? Nos dan esta ecuación, ¿ya? Y voy a rotarle un ángulo θ en sentido antihorario. De tal modo, ¿no? Que en el nuevo sistema de coordenadas, que es U, B, no va a haber el término U por B, ¿ya? Entonces, para ver quién es el θ, lo que se hace es los coeficientes, ¿no? En este caso, el A va a ser 3, el B va a ser 4, y el C es 0, ¿no? Porque no hay Y cuadrado, ¿no? No hay término Y cuadrado. Entonces tenemos que A es diferente de C. Entonces el ángulo se va a obtener con la fórmula de la tangente del doble, que sería B sobre A menos C. Sería esto de acá.
Y para hallar el ángulo θ usamos esta identidad trigonométrica, la formulita de la tangente del ángulo doble. Entonces aquí opero nada más, ¿no? Producto cruzado, y voy a obtener una ecuación cuadrática en tangente de θ. De ahí me salen estos dos valores. Usando que el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el valor que voy a considerar va a ser el 1/2. Es la tangente de θ, ¿no? Como en nuestras formulitas, lo que vamos, ¿no? En estas fórmulas que ya hay que saberlas, lo que vamos a reemplazar es el seno y el coseno, ¿no? Podemos eso hacerlo usando, ¿cómo se llama? Relaciones trigonométricas, ¿no? El ángulo θ, la tangente es 1/2, entonces este es raíz de 5. ¿Cuál sería el seno? Sería esto, ¿no? 1 sobre raíz de 5, o sea, raíz de 5 sobre 5. Y el coseno, 2 sobre raíz de 5, o sea, 2 raíz de 5 sobre 5. Entonces eso está quedando. Mejor que hablen si tienen ahí preguntas, ¿ya? Bien, entonces ahí ahora nada más reemplazamos. En vez de poner aquí el coseno, voy a poner 2 raíz de 5 sobre 5. Y en vez de poner el seno, raíz de 5 sobre 5. Entonces aquí queda esto. Aquí es u, ¿ya? Porque aquí sería u coseno de θ. Entonces aquí sería 2 raíz de 5 sobre 5 u menos b por raíz de 5 sobre 5. Aquí u por el seno, que es esto, más el coseno por el b. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que me permiten, la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones que permiten pasar del sistema x, y al sistema u, b? ¿No? Van a ser justamente estas dos ecuaciones. Y aquí es u. En vez de coseno de θ, aquí es u. Entonces, estas dos ecuaciones son las que hacen eso, pasar de u, b a x, y. Bien, después también me preguntan las coordenadas de los focos, y incluso en ambos sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces, para eso reemplazamos, para ver cuál es la cónica, ¿no? Entonces, reemplazamos estos de acá, ¿no? X, Profesor, y, ¿sí? en la ecuación de x, por ejemplo, ahí dice 2 raíz de 5 sobre 5 por coseno de θ. ¿No sería, en vez de coseno de θ, u? Es lo que estoy diciendo varias veces, ¿no? Aquí es u, Ahí. aquí es u, aquí es u. Entonces, aquí es u, ¿ya? Entonces, entonces aquí tenemos estas dos relaciones, ¿no? Pues esto de aquí lo reemplazamos acá. En vez de poner X, pongo esto, ¿no? Y aquí es U. Y en vez de poner Y, pongo esta suma, ¿ya? Y al operar, me va a quedar esta ecuación de acá, ¿ya? Esto es en el sistema U, B, ¿no? Y aquí es fácil de darse cuenta cuál es la cónica, ¿no? Vendría a ser una hipérbola. Y es más, como el minuendo es el U cuadrado, va a ser una hipérbola cuyo eje focal es el eje U. Y este denominador, 10 cuartos, vendría a ser el a cuadrado, ¿no? En la hipérbola siempre es aquí a cuadrado. Y este 10 vendría a ser el b cuadrado. ¿Ya? Y de ahí, por ejemplo, ¿qué tendría entonces? En U, B, ¿cuáles son los focos? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, como me están preguntando los focos, aquí el centro, ¿cuál es? El 0, 0, ¿no es cierto? Y el eje focal es el eje U. Entonces quiere decir que los focos van a estar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Que está diciendo que es horizontal, ¿no? El eje focal. Entonces, para eso hay OC, ¿no? Porque precisamente C es la distancia que hay del centro a los focos. Y para eso considero esta relación pitagórica, de ahí C va a tener estos valores. Entonces, ¿cómo obtengo los focos? Sumándole y quitándole raíz de esta cantidad a la primera componente del centro, que es el 0, 0. Entonces, los focos van a ser, ¿no? 1 cuando le sumo raíz de 2 sobre 2 por 5 a la primera componente del 0,
y el otro cuando le quito esa cantidad. Entonces, estos serían los focos. Pero estos focos, ¿en qué están? En el sistema U, B. Entonces, estos son la representación de los focos en el sistema U, B. Ahora, para hallar la representación de los focos en el sistema X, Y, que se usa, las ecuaciones, ¿no? Esto es lo que vas a usar para pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces, aquí es 2 raíz de 5 sobre 5 por U menos B raíz de 5 sobre 5. Y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nada más, por ejemplo, vamos a ver esto en qué se convierte. Entonces, en vez de poner U, pongo 5 raíz de 2 sobre 2 y en vez de poner B, pongo 0. ¿No es cierto? Entonces, en la primera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como en la primera, ¿no? Acá, donde aparece el B, que 0 se va. Aquí, en vez de poner el coseno que es el U, pones este valor, pones este valor, entonces estaría quedando este producto nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué te va a quedar el X? El X va a ser raíz de 10. ¿Ya? Y lo mismo para el Y, ¿no? La segunda ecuación. Reemplazas, ¿no? En vez de poner B, pones 0, y en vez de poner U, pones, ahora, perdón, acá, ¿no? 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces te va a quedar esta ecuación, ¿no? Acá. Reemplazamos acá. En vez de poner el B, pongo el 0, y en vez de poner el U, le pongo el 5 raíz de 2 sobre 2. Y opero acá y me queda el valor de Y, ¿cierto? Entonces el valor de Y va a ser raíz de 10 medios. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada de este foco 2? El foco 2 va a ser ahora raíz de 10, raíz de 10 medios. O sea, este foco 2 en X, Y es este para ordenado. Y lo mismo hacemos con este otro foco F1, ¿no? Este foco F1 que está en U, B, al reemplazar, ¿no? U por este valor y B por este valor en las ecuaciones de paso, se va a obtener que este foco 1 tiene estas coordenadas, ¿no? Entonces de ahí te sale ya esos dos valores, ¿ya? Entonces acuérdense ahí el coseno de teta es U, aquí es U, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Queremos la ecuación global focal, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos gratis cuál es la ecuación del foco, ¿no? Porque el foco, ¿quién es? El foco es el eje U. ¿Cuál es la ecuación del eje U? Es B igual a 0, ¿no? Entonces, la ecuación del eje U es B igual a 0. Es como si tú estás en el sistema X, Y, ¿no? Si estoy en X, Y, la ecuación del eje Y, ¿a qué es igual? X igual a 0, ¿no? Estoy en el sistema U, B, la ecuación del eje U, ¿qué cosa es? B igual a 0, ¿no? Es así. Entonces, esta es la ecuación del eje focal, pero en el sistema U, B. Ahora vamos a ver esta recta, en qué se convierte cuando la veo en el sistema X, Y. Y para eso, de nuevo, usas esas dos ecuaciones que te dan ahí, ¿no? Reemplazando B igual a 0. Entonces, reemplazando B igual a 0 en la primera ecuación, te va a quedar, pues, ¿no? Aquí te queda 0, aquí te quedaría X, esto por U, más 0, ¿no? Que es el B. Entonces de aquí te va a quedar una relación entre X y U. Y para la segunda no te va a quedar Y igual al seno, que es esto, por U, más, ¿no?, el coseno por B, y eso se hace 0. Entonces ya te queda este valor. Y de aquí nada más despejas, pues, ¿no? Entonces despejando de acá, U, que te va a quedar igual, 5 sobre 2 raíz de 5X. Y despejando de aquí U, ¿qué te quedaría? Raíz de 5 sobre 5Y. Ahora igualo estas dos cantidades. Jalamos estas dos cantidades y te va a quedar esta ecuación, ¿no? Esto igual a esto, entonces te va a quedar esta ecuación.
Entonces, esta recta b igual a 0 en el sistema x, y, ¿en qué se convierte? En y igual 1/2 de x. ¿Ah? Entonces, esa sería la ecuación del eje focal en el sistema x, y. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Esto es lo que ustedes van a usar, ¿no? Estas dos ecuaciones. Si le dan un punto en el sistema u, b y quieren pasarlo al x, y, van a usar ese cambio de esto de acá. Si le dan una recta en u, b y quieren pasarlo al otro, van a tener que usar esto de acá, ¿no? Entonces, esto es como un diccionario, ¿no? Para pasar de un sistema de coordenados a otro. El objeto es el mismo. Por ejemplo, esto de acá, esta curva es la misma que la original, ¿no? Estos son los mismos, solo que están vistos de diferentes sistemas de referencias, están en diferentes coordenadas, pero la curva es la misma, solo que acá es difícil de dibujar y cuando la veo en este sistema de coordenadas, ¿no? Es fácil de dibujarla, ¿no? Entonces aquí me puedo dar cuenta fácil de quién es esa cónica, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Nada más, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Pues esto hay que saberlo de cabeza, estas dos formulitas, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a usar es el teta, ¿no? Y eso lo sacamos de los coeficientes, ¿no? Muy bien. Vamos a volver por acá. Tenemos aquí la pregunta 2. ¿Ya? Me dan esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Y ya me dicen que esta ecuación está representando a una hipérbola. Me piden las pendientes de las asíntotas de dicha hipérbola y la longitud del lado recto. Entonces, la longitud del lado recto es la misma en cualquier sistema, ¿no? Porque tú solamente al rotar algo no está cambiando las longitudes, ¿no? La longitud del lado recto es la misma en cualquier sistema de coordenadas. Bien. Entonces, ¿no? Tenemos de dato esto y ya me dicen que es una hipérbola. Bien. Vamos por acá. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Ahí está la ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí se ve, ¿no? Que A va a tener que ser 1, B es menos raíz de 3, y C es 0. ¿No? Como A es diferente de C, se va a usar la fórmula de la tangente del doble, ¿no? Tangente del doble sería B sobre A menos C, o sea, esta es la tangente del doble. Para pasar al ángulo teta uso la identidad, esta de acá, esta igualdad. Entonces tengo que menos raíz de 3 es esta fracción. Al pasar de un lado a otro y operar, agrupar, ¿no? Me va a quedar una ecuación cuadrática donde mi variable, ¿quién es tangente de teta? Entonces me van a salir dos valores. Y de ahí usando que la tangente tiene que ser positiva, yo ya coloqué que la tangente es esto, raíz de 3. Como quiero el seno y el coseno, no uso aquí las identidades trigonométricas, un triangulito. Aquí la tangente, raíz de 3, 1, entonces 2. Este ángulo es un ángulo notable, ¿no? Si te piden, inclusive tú puedes decir cuánto vale porque es notable, ¿no? Entonces lo que te interesa a ti es el seno y el coseno. Entonces el seno, ¿cuál sería, no? Raíz de 3 medios. El coseno sería 1 medio. Entonces, estos son los valores que van a aparecer en tus ecuaciones de cambio de coordenadas. Entonces, ¿quién va a ser el x? El x va a ser el coseno de teta, que es 1 medio por u, menos el seno de teta, que es esto, por b. ¿Y el y quién va a ser? El y va a ser el seno de teta, que es esta raíz por u,
más el coseno de teta, que es un medio por b. Entonces, estas dos ecuaciones es la que te van a permitir expresar un elemento en el que está en el sistema X, Y, al sistema U, B y recíprocamente. Entonces, estas ecuaciones, esto es como el diccionario, un pase de un sistema de coordenadas al otro. Estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo queda esta ecuación en el sistema U, B, ¿no? Para eso, reemplazamos X por esta diferencia y reemplazo Y por esta suma. Reemplazo acá. Y ahí hay que operar, ¿no? Eso es que le digo, en esta partecita, cuando ustedes lleguen a eso, a reemplazar y operar, eso hagan un poco más despacio, ¿no? Porque normalmente ahí nos equivocamos, ¿no? Cuando aquí la ecuación es más grande, ¿no? Y yo reemplazo, es bien frecuente que uno se equivoque ahí, ¿no? Entonces esa parte de reemplazar hay que hacerla un poco más calmado, ¿ya? Porque aquí es fácil que uno se equivoque ahí en operar, ¿ya? Entonces, reemplazando y operando, voy a llegar a esta ecuación de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, ya esto es una cónica que es fácil de identificar, ¿no? Aquí está claro que es una hipérbola con centro en el origen, ¿no? 0, 0. Inclusive, ¿no? Como el minuendo está en B, me está diciendo que el eje focal es el eje B, el eje V, ¿no? El eje B. El A cuadrado vendría a ser este, 4/3, ¿no? El B cuadrado vendría a ser 4. ¿Ya? Entonces, de la relación pitagórica, y aquí tenemos, ¿no? Que el C va a ser este valor, ¿no? De esta relación pitagórica que ya siempre se cumple. Bien, entonces en esta hipérbola, ¿no? Tenemos dos asíntotas, ¿no? Dos asíntotas. Nosotros dijimos que cuando los ejes focales, ¿no? Son horizontales o verticales, las pendientes de las asíntotas ya tienen una forma dada, ¿no es cierto? En este caso, el eje focal, ¿quién es? El eje B, el eje V, el eje B, es como el eje Y. O sea, ¿qué quiere decir? Que en las nuevas coordenadas U, B, el eje focal, ¿qué cosa es? Vertical. Vertical. Cuando el eje focal es vertical, las pendientes de las asíntotas, ¿cuáles son? Más, menos, A sobre B, ¿no? Cuando el eje focal es vertical, las pendientes de las asíntotas son más, menos, A sobre B. Entonces, para la primera asíntota, voy a considerar el caso A sobre B positivo, ¿ya? Si esto es A cuadrado, A sería 2 sobre raíz de 3, ¿no? A. Y si B cuadrado es 4, B es 2. ¿Está acá? Entonces es el caso A sobre B. Entonces la pendiente de la primera asíntota va a ser pues esto, ¿no? Va a ser 1/3, es raíz de 3 sobre 3. Y las asíntotas no siempre pasan por el centro, ¿no? Las asíntotas siempre pasan por el centro de la hipérbola. ¿Cuál es el centro acá? El 0, 0. Entonces esta asíntota 1, ¿cuál es? Es una recta que pasa por el 0, 0 y tiene esta pendiente. ¿Cuál es la ecuación? Vendría a ser esta, ¿no es cierto? En el sistema UB. Serían B raíz de 3 sobre 3, 1. Porque aquí estaría pasando por el origen y que tiene precisamente esta pendiente. Entonces, queremos nosotros ahora esta asíntota ver cómo queda cuando la veo, o sea, esta recta, cómo queda cuando la veo en el sistema XY. ¿Ya? Y para eso que usamos estas ecuaciones de paso. Estas ecuaciones de paso. ¿Ya? Entonces, aquí, X, ¿a qué va a ser? Igual. Aquí B lo reemplazo por esta cantidad, ¿no? Sería 1 medio
menos raíz de 3 medios b, pero b es esto de acá, raíz de 3 sobre 3u. Entonces esto se hace 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta recta está quedando en esta recta, x igual a 0. X igual a 0 es una asíntota de la curva que me dan, de la hipérbola. Lo mismo para la otra asíntota, ¿no? Entonces, si una pendiente fue raíz de 3 sobre 3 en el sistema U, B, la otra pendiente pues es menos raíz de 3 sobre 3. Y el punto de pase es el mismo, es el 0, 0, ¿no? Entonces la asíntota 2, que viene a ser una recta que pasa por el origen y que tiene esta pendiente. Esa ecuación es fácil, ¿no? Nada más esta. Entonces, esta sería la ecuación de la otra asíntota, pero en el sistema UB. Ahora vamos a ver esta recta, cómo queda cuando la escribo en el sistema XY. Entonces, para eso, estas ecuaciones de paso. Entonces, X queda igual a este valor, 1 medio menos esto de acá, ¿no? Entonces voy a reemplazar 1 medio menos raíz de 3 medios, y B es esto. Entonces aquí opero, y me queda U. Tengo que X es igual a U. De ahí en la segunda ecuación, Y raíz de 3 sobre 2U más 1 medio de B, y B es esto de acá. Entonces al operar esto, ¿qué te va a quedar? Raíz de 3 sobre 3U. Esta operación te queda raíz de 3 sobre 3U. Entonces de esas sacas la ecuación, ¿no? De la recta. De aquí puedo despejar, por ejemplo, U, ¿no? Si despejo U, ¿qué pasaría aquí? El 3, y raíz de 3 pasa a dividir. Tendría que U, ¿a qué va a ser igual? 3 sobre raíz de 3i, de la segunda ecuación. Y de la primera tenía que U es X. Entonces tengo que X es igual a esta cantidad. Y esta ya es la ecuación de una recta que está en el sistema X, Y, ¿no? O sea, Y es igual a esto. Entonces esa sería la ecuación de la otra asíntota, ¿no? Vista ahora en el sistema X por Y. XY, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna parte que no quedó clara? Bien, entonces quedó claro esa parte. Ok. Aquí la 3 es bien parecida a las otras. Vamos a ir a la 4, ¿ya? Aquí te dicen hallar la ecuación de una hipérbola cuyo eje focal está dada por esta recta. Y es tal que una de sus asíntotas es el eje Y. Y además, la distancia que hay del centro de la hipérbola a los focos es 5. ¿Qué cosa significa la distancia del centro de la hipérbola a los focos, no? Eso es precisamente nuestro C minúscula, ¿no? La distancia que hay
del centro de la hipérbola a los focos. ¿No? Entonces aquí me están dando de dato el eje focal, me están dando de dato una asíntota que es el eje Y, me están dando de dato la distancia que hay del centro de la hipérbola a sus focos. Con eso me piden hallar la ecuación de la hipérbola. Bien. Esto acá no lo he colocado, un momento. ¿Qué están preguntando? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos acá. Cerrar todas las pestañas. Acá voy a poner acá donde estaba el 4. Vamos a acomodar acá. Bien, este es para la... Bueno, aquí he tratado de más o menos explicar esto de acá, el ejercicio 4. Entonces, lo que esto de aquí he querido hacerlo, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos viendo, ¿no? Ese, el cambio de coordenadas, ¿no? Esas dos ecuaciones que se usan para, digamos, eliminar el término cruzado, el producto cruzado, ¿no? Una rotación de un ángulo teta, ¿no? Pero tal vez en algunos casos, dependiendo de los propios datos que tiene el problema, ¿no? Tú, si tienes otro camino, también puedes usarlo, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre se cumple en la hipérbola es su definición, ¿no? La definición general, yo le dije, eso vale para cualquiera cónica, ¿no? La definición general, ¿no? Esa, la propiedad que caracteriza al objeto, ¿no? La propiedad que caracteriza a la hipérbola, ¿qué cosa es? ¿No? Que la diferencia de las distancias de un punto de la hipérbola a los focos en valor absoluto siempre es igual a una cantidad constante y esa cantidad constante es 2 veces A. ¿Ya? Entonces, vamos a usar precisamente esa idea, ¿no? También sale, ¿no? Usando rotación, ¿no? A ver, es un poquito más largo, ¿no? Pero también se puede hacer usando rotación. Entonces aquí nos dan de datos a nosotros esta recta que es el eje focal, ¿no? Yo simplemente aquí le he puesto en la forma punto pendiente, pero este es dato, ¿ya? Este es dato. Le he puesto así para identificar quién es la pendiente. O sea, de ahí tendríamos, esta es la recta, ¿no? Y además aquí está pasando portando en 1 al eje Y, ¿no? O sea, aquí, este punto de acá, vendría a ser el par ordenado 0,1, ¿no? Por esto. ¿Ya? Y esto de aquí es la tangente de esa recta. O sea, vendría a ser la tangente de ese alfa, ¿no? Y ese alfa es este ángulo que está acá. Incluso no aquí, ¿no? Precisamente como es notable, eso facilita bastante esta solución, ¿no? Que aquí 3/4 quiere decir entonces que este ángulo es 37. Este alfa es 37. Entonces, este teta que está acá va a tener que ser 53 grados. ¿Ya? Tengo que esta recta es el eje focal. Bien, también me dan de dato que dicen que esta recta, esta vertical, también es una asíntota.
¿no? Este es una asíntota. Y nosotros, ¿qué sabemos, no? Que siempre las asíntotas, con el eje focal, se cortan ¿dónde? Se cortan precisamente en su centro. Entonces, este punto de corte no es un punto cualquiera, ¿no? Esto vendría a ser el centro de la hipérbola que estamos queriendo determinar, ¿no? Entonces ya tendríamos el centro acá, ¿no? Estas son las coordenadas del centro en X, Y. ¿Ya? Entonces, si tengo el centro, ¿no? Por aquí a cada lado van a estar los focos, pues, ¿no? Cada lado van a estar los focos. Bien. Y el C lo tendríamos, ¿no? Porque el dato es que me dicen eso, ¿no? Si se sabe que las distancias que hay del centro a los focos es 5, se quiere decir que C es 5, ¿no? Eso es lo que me dicen en palabras. Que la distancia que hay de este foco acá, del otro foco acá, eso es 5 y eso es C. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos C, entonces podemos aprovechar, ¿no? Este ángulo de acá, que lo conocemos que es 53, ¿no? Porque por aquí, ¿no? La asíntota intuitivamente va a tener una parte para acá, ¿no? Por aquí también va a tener una parte, ¿no? Pero aquí, ¿no? Se cumple lo siguiente, ¿no? Cuando tú trazabas por acá la tangente, ¿no? A la hipérbola, y la recta, esta asíntota, aquí se estaban cortando, ¿no? Porque en un triángulo que tenía conocidos sus catetos, ¿no? Esto de aquí era A, porque A precisamente, ese A que aparece en la ecuación de la asíntota, A, ¿qué cosa es? Es la distancia que hay del centro al vértice. Ese es el A. Y el B es esta longitud, ¿no? Porque acuérdense, el 2B es la longitud de aquí del eje conjugado, ¿no? 2B, entonces esto es la longitud del semieje conjugado. Eso es B. Entonces este ángulo de acá es 53. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros la relación pitagórica que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado, ¿no? Y si C está haciendo 5, ¿no? Y este ángulo es 53, ¿no? Se está teniendo esto, ¿no? B sobre A es 4A3. Entonces, como C es 5, B tiene que ser necesariamente 4 y A tiene que ser necesariamente 3. ¿Ah? Entonces ya tiene los valores de A, B y C. Ya tiene los valores de A, B y C. Muy bien. Entonces, para hallar los focos, para hallar estos focos, y los focos son importantes hallarlos, por lo siguiente, ¿no? Porque la ecuación de una hipérbola se determina precisamente con eso, ¿no? ¿Qué necesito? 2A, ya lo podría hallar, porque A vale 3. ¿Y qué más necesito? Los focos, ¿no? Si tengo la constante A y tengo los dos focos, ya tengo la ecuación de la hipérbola. Y para eso no usamos ahora, ¿no? Los focos van a estar a cada lado, ¿no? Pero por estar en esta recta, un foco cualquiera que yo le pongo F, pues va a tener que tener estas coordenadas, ¿no? Porque los puntos de esta recta, la segunda componente es de esta forma. Entonces el foco va a tener estas coordenadas. Entonces lo que tenemos que es la distancia del foco al centro, que es esto, es 5. Pues aquí aplicamos la fórmula de distancia, ¿no? Que va a ser una ecuación cuadrática en X, ¿no? Que va a ser X cuadrado más 9 sobre 16X cuadrado igual a 25. De ahí salen dos valores para X, más menos 4. Entonces cuando X es cuando X es 4 obtengo este foco, que va a ser el punto 4, 4. Y cuando X es menos 4, reemplazo acá, voy a tener, ¿no? El punto menos 4, menos 2. De ahí tendría los dos focos. Entonces, y ahora nada más lo que hago acá es aplicar la fórmula, la ecuación general de que tiene un elixir. Entonces
puntos que pertenecen a la elipse verifican esta ecuación, ¿no? Que la distancia de un punto x, y al foco F1, que vendría a ser, ¿no?, la raíz cuadrada de x más 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, menos la distancia que hay del mismo punto x, y a este foco 2, que sería, ¿no?, x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado en raíz cuadrada, ¿no? Tengo que el valor absoluto de esta diferencia, esto de aquí es 6. ¿Ah? Entonces lo que aquí he hecho es nada más es operado, ¿no? Es operado, aquí hay que elevar al cuadrado y eso, ¿no? Entonces operando esta parte, llego a esta ecuación, ¿no? 7x cuadrado menos 24x más 24xy menos 144 igual a 0. Y esta vendría a ser, pues, precisamente la ecuación de esta hipérbola de acá, ¿no? Pero como tiene, pues, precisamente el término x por y, ¿no?, es una hipérbola cuyo eje focal es oblicuo, ¿no? En ese caso es esta recta de acá, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso vendría a ser, digamos, un camino para obtener la ecuación de esa hipérbola, ¿no? Ese es un modo de llegar a la solución. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Se entendió? Entonces les dejaría a ustedes como ejercicios que hagan del otro modo, usando la rotación. ¿No? Usando la rotación. Entonces siempre, nunca hay que olvidarse de las, digamos, de lo que caracteriza una cónica, ¿no? O sea, no hay que siempre ponernos a operar así mecánicamente, nada más, ¿no? Porque de repente con los datos que podemos obtener, ya usando, ¿no?, la fórmula general, ¿no?, la ecuación general, ¿no?, es más fácil determinar esos, lo que me están pidiendo, ¿no? En este caso, como con los datos que me dieron, calcular los focos y calcular el valor de la constante A, ¿no? No es muy complicado, ¿no? Entonces eso me permitió usar la definición general de la hipérbola, ¿no? Que al final es lo que me estaban pidiendo, hallar la ecuación de la hipérbola, ¿no? Entonces tú puedes usar cualquier recurso, ¿no? O sea, mientras la pregunta no te diga específicamente que si tienes que resolverlo de algún modo, ¿no? Tú puedes aplicar todo lo que se ha aprendido hasta ahora, ¿ya? Todo lo que se ha aprendido hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No sé, creo que el otro ejercicio lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Nosotros vamos a darle una mirada más bien a ver si, al menos para que lo puedan plantear, porque no veo que no está complicado. Profesor, Sí, dígame. por ejemplo, el otro ejercicio, si tengo dudas, ¿por dónde le puedo preguntar? Al correo, ¿no? Más bien lo que quiero es, ¿de cuál ejercicio? Me dice el 3, o de qué, del De 3. 3, ¿no? Sí. Sí. Entonces, al menos voy aquí, vamos a plantearlo, ¿ya? Para ver que quede la parte nada más de operativa, ¿ya? Para ver que se entienda lo que es, cómo resolver esto. Entonces tenemos esto. Pues aquí me dicen que tengo un sistema de coordenadas rectangulares, x, y me dan los extremos del eje menor del elipse, que son estos dos. Rotamos un ángulo θ en sentido antihorario alrededor del origen,
y se obtiene un sistema de coordenadas que viene dado por esto. Bien. Te piden las ecuaciones de rotación, ¿no? Que relacionan un sistema con otro. ¿Y qué más? La ecuación también de esa cónica, ¿no? La ecuación general, ¿no? Después, las coordenadas de los focos, ¿no? Entonces, casi aquí el ejercicio debe ser, hallar más o menos las fórmulas de punto de pase, ¿no? Las fórmulas de punto de pase. Entonces aquí ya me están dando de dato, ven, los extremos del eje menor, ¿no? O sea, aquí esto más o menos, estos puntos pues estarán ubicados acá así, ¿no? Este punto será pues el -1 raíz de 3. Por acá pues estará el otro, digamos, más o menos por acá. 1 menos raíz de 3, ¿no? Entonces, esto de acá son los extremos del eje menor, ¿no? Entonces, con esto ya tú tienes una idea de cómo va a ser esa elipse, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de este segmento está el centro de la elipse, ¿no? Eso ya lo puedes hallar. El eje menor, después el eje mayor es el que contiene al eje focal. Entonces, el eje focal va a ser una recta que pasa por aquí por el centro y que va a ser ortogonal a esa recta. No vas a tener ningún problema porque puedes hallar estas pendientes, entonces esta recta la puedes conocer, ¿no? Entonces, intuitivamente este elipse está haciendo algo así, ¿no? Bueno, el dibujo tampoco no está tan claro el dibujo. Entonces la elipse estaría haciendo algo así. Y este sería el otro punto, ¿no? ¿Ah? Entonces eso sería. Entonces tú ya puedes hallar, una vez que tienes la distancia, ya podrías hallar, por ejemplo, el B, ¿no? Esto de aquí ya lo puedes hallar. Esto ya lo puedes hallar. Ya. ¿Qué más? Ahora, esta recta ya la tienes explícitamente, ¿no? Esta recta la conoces explícitamente, o sea, tienes su ecuación de esa recta. Entonces, si tienes la ecuación de esa recta, y el centro acá incluso es fácil, ¿no? Porque si esto es -1, y esto es 1, y esto es raíz de 3, el centro es el origen, ¿no? Por acá está pues el eje X, ¿no? Y por acá está el eje Y. ¿Es cierto? Entonces este es mi eje y este es mi eje X. Y aquí miren, yo he puesto en evidencia que ya conoces esta recta. Entonces este angulito lo vas a conocer porque esa es la pendiente de esa recta. ¿Ya? Esa es la pendiente de esa recta. Eso lo vas a conocer. ¿Ya? Y si tienes este angulito, esto es lo que te estaba faltando para hallar las ecuaciones para pasar de un sistema de coordenadas a otro, ¿no es cierto? Para pasar del sistema X, Y a U, B, ¿no? Incluso hay dos ecuaciones, ¿no? Inclusive hay una ecuación para pasar, porque la clase pasada vimos dos, ¿se acuerdan, no? La segunda es, claro, la que más se usa, ¿no? Pero tal vez en este caso, la primera podríamos usar, ¿no? Para, como de dato tenemos, esto. Entonces la primera tal vez sería más práctica, ¿no? La primera ecuación del cambio, ¿cuál es? Que U
es igual X coseno de teta más Y seno de teta, eso está en la clase pasada, y B es Y coseno de teta menos X seno de teta. Entonces ahí tendrías una ecuación, como este teta ya lo calculaste porque calculaste esta recta, ya tenías una ecuación que te permite poner U en función de X y B también en función de X y Y. ¿No? Por ejemplo, la primera esto está en la clase pasada, ¿no? Vimos dos casos. Entonces, U, por ejemplo, es esto, más... Y lo mismo hay para acá abajo, también hay que ver la clase pasada, ¿no? Entonces, como ya calculamos el teta, ya tengo aquí la ecuación. Entonces, tengo U y B en función de X y Y. Y eso es lo que voy a reemplazar acá, ¿no? En vez de poner U, pongo esto, donde ahora va a aparecer unas sumas en X y Y. Y en vez de poner B, voy a ponerlo de acá, que me va a aparecer una diferencia en X con Y. Entonces, esta ecuación es ahora una ecuación en X y Y, ¿no? Que es lo que están pidiendo acá, ¿no? Esa va a ser esta ecuación. Al reemplazar y operar, se va a obtener esto. Esto de ahí. Entonces, eso de ahí ya estaría. ¿Cierto? Entonces, ahí es más práctico, ¿no? Usar el primer sistema que vimos la clase pasada, ¿no? Si bien es cierto, el segundo es el que más se usa, ¿no? El que hemos usado en todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero también es bueno en algunos casos, ¿no? Tal vez más práctico para reemplazar de frente, porque también del segundo, ¿no? Que hemos hecho, podemos poner como despejar, resolver ese sistema que estamos trabajando y poner U en función de X y B también, ¿no? Pero para evitarnos operarnos, y esto de aquí podemos usarlo, ¿no? De aquí ya se puede usar, ¿no? Entonces ya de frente reemplazamos, ¿no? Porque aquí lo que yo quiero poner es U en función de X y Y, esto de acá, ¿no? Y también quiero poner B en función de X y Y. Entonces lo que me conviene es estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces eso sería el modo para trabajar para este ejercicio, ¿no? No tiene nada de diferente, ¿no? En los datos ya permiten tener el ángulo, ¿no? Y todas esas cosas. No, esto no debe ser complicado, ¿no? Y las ecuaciones de los focos, ¿no? Como ya hallaste el B, vas a poder hallar el C, el A, ¿no? Y ahí, ¿no? Vas a poder hallar los focos, ¿no? Que es la distancia, ¿te acuerdas del centro a los focos? Es precisamente el C, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, de ese modo se hallan los focos. Bien. Creo que ahí no van a tener problema, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo el sábado. Entonces, de una vez, no sé si el sábado tenemos, ¿no? De 8 a 10. De 8 a 10. Podríamos quedar el sábado de 3 a 4 ya, para lo que les había comentado la clase pasada, ¿no? Para ver si tienen ahí alguna pregunta que hacer, ¿no? Y tal vez ver algunos ejemplos más, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con ese horario, ¿no? Para el sábado, próximo sábado de 3 a 4, ¿sí? Para el seminario que les dije. ¿Está bien? Ok, entonces quedamos así. Si tienen preguntas, mejor me escriben al correo, ¿ya? Entonces cuídense, nos vemos el próximo sábado, ¿ya? Sí, puede ser, puede ser.